Bien, entonces lo que vamos a ver hoy va a ser el TPE-23 de sistema respiratorio, de odontología y de tecnicatura. La primera pregunta decía, ¿cuáles son las presiones parciales de oxígeno en la arteria aorta, vena pulmonar y alveolo, en milímetros de mercurio respectivamente? ¿Sí? El alveolo sabemos que es donde mayor presión parcial de oxígeno hay, porque es donde llega todo el oxígeno y se queda almacenado momentáneamente. Entonces, el alveolo va a tener una capacidad de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? O la presión de 100 milímetros de mercurio. Entonces, ya sabíamos. Ahora analicemos el por qué la arteria y la vena pulmonar. La vena pulmonar, ¿sí?, es aquella que salió del alveolo y va hacia el corazón. Entonces, todavía, como no hizo intercambio, sigue al 100, ¿sí? Su presión parcial de oxígeno es 100. Y esa vena pulmonar lleva la sangre al corazón, el corazón entra y sale por la arteria aorta. En el corazón tampoco hay intercambio de gases, por lo tanto, la presión parcial de oxígeno queda todavía constante. Por eso la respuesta correcta era en que las tres era de 100 milímetros de mercurio. ¿Cualquier cosa? Volvemos si fuera necesario o si necesitan preguntas. La opción 2 decía, marque lo incorrecto respecto a la mecánica respiratoria. A. En la inspiración la presión positiva pleural se hace más positiva. ¿Sí? Si se hace más positiva, es decir, aumenta la presión. Pero para que podamos inspirar, para que el aire ingrese, nuestra presión pleural debe ser inferior, ¿sí?, que la del aire. Entonces no se vuelve más positiva, sino que disminuye, se vuelve más negativa, para que haga este intercambio de presiones y favorezca el ingreso de oxígeno. Entonces la A sería incorrecta. B. En la inspiración, la presión abdominal aumenta. Eso es correcto porque como contraemos el diafragma, toda nuestra parte del abdomen queda como presionada. C. La contracción del diafragma permite la inspiración y su relajación, la expiración. Correcto. La inspiración es un mecanismo activo y la expiración un mecanismo pasivo. Activo porque tengo que contraer, tengo que hacer, y el pasivo me relajo, por eso se denomina de esa forma. Las dos eran correctas, y para odontología estaba la opción de la entrada y salida de aire desde y hacia los pulmones se produce por diferencia de presiones, ¿sí? Va a ser diferencia de presiones con el exterior. ¿Hasta acá estamos? ¿Dudas con la 1 y la 2? Continuamos. Cualquier cosa, volvemos. La 3 dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos se relaciona con la expiración? Marque la opción correcta. Aumento de la presión intraabdominal. Eso es incorrecto porque dijimos que durante la expiración el diafragma vuelve a su posición o se relaja, por lo tanto la presión que se producía en el abdomen ya no se produce más. La contracción del diafragma, incorrecto. Aumenta el volumen de la cavidad abdominal. Eso es así porque estaba presionada, ¿sí? Nuestra cavidad abdominal, teníamos el diafragma, en la inspiración está presionada, por lo tanto disminuye su capacidad. Cuando el diafragma se relaja, este volumen o esta cavidad abdominal recupera su tamaño, entonces aumenta. Aumenta el volumen de la caja torácica. Eso es incorrecto porque en realidad al relajarse el diafragma, la caja torácica se reduce, o el volumen de la caja torácica se reduce para que pueda salir el aire. Y para odontología estaba la opción E, hematosis, que es el intercambio de gases de los capilares y los alvéolos, así que no era correcta. Entonces la C era la correcta en la 3. En la 4 dice, respecto al dióxido de carbono transportado en sangre, indique cuál de las opciones es correcta. Entonces, viaja unido al grupo hemo de la globina, incorrecto, ¿sí? Porque el grupo hemo va a ir el oxígeno unido. Sí.
No, perdón, acá el error sería el grupo hemo de la globina. El grupo hemo es el grupo hemo y la globina es la globina. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, eso estaría de forma incorrecta. B. Un 65% del dióxido de carbono es convertido a bicarbonato por acción de la anhidrasa carbónica que está dentro de los hematíes. ¿Sí? Hematíes es un sinónimo de glóbulos rojos, entonces la B es la correcta. Un 10% viaja unido a la globina de la hemoglobina. Acá estaría correcto que sí va a viajar en la globina, ¿sí? Pero lo incorrecto es que no es el 10%. Si era entre un 25 y 30%, el 10% era el que viajaba en el plasma, disuelto en el plasma. En la arteria aorta hay 0 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ya que fue extraído en su totalidad por los pulmones. Eso es incorrecto. Nosotros hacemos un intercambio, ¿sí? Pero no se llega a eliminar por completo el dióxido de carbono, al igual que no se llega a pasar el 100% del oxígeno que estaba en los alvéolos a pasar a los capilares. Siempre queda un remanente. Y como odontología tenía la E, un 25% viaja al estado de bicarbonato. Sería incorrecto porque era el 65% que viajaba en estado de bicarbonato. ¿Dudas con estas? Seguimos. Cualquier cosa, me avisan. 5. Un alpinista decide subir el Aconcagua. El aire atmosférico que allí respira posee, es decir, tengo que buscar lo correcto, mayor presión parcial de oxígeno que a nivel del mar. Es incorrecto porque al ir subiendo la columna de aire que tenemos sobre nosotros va disminuyendo, entonces la presión disminuye. Mayor concentración de oxígeno que en el nivel del mar es incorrecto porque siempre la concentración se mantiene constante. Estemos en cualquier lugar, el aire va a tener un 21% de oxígeno, ¿sí? De 100% va a ser un 21% de oxígeno, estando en la punta de la montaña o estando a nivel del mar. Menor porcentaje de oxígeno que a nivel del mar. Pasa lo mismo lo que acabo de explicar, siempre se mantiene ese porcentaje. De menor presión parcial de oxígeno que a nivel del mar, eso sí es correcto, porque a medida que subimos, la columna que tenemos sobre nosotros disminuye, entonces disminuye la presión. Y como E para odontología, igual presión parcial de oxígeno que a nivel del mar. Incorrecto, porque sabemos que la presión varía teniendo en cuenta la altura. La 6 dice, con respecto al transporte de gases, marque lo incorrecto. Segundo, estamos. Lo incorrecto hay que marcar acá. Entonces dice, la mayor cantidad de dióxido de carbono en sangre se transporta como bicarbonato. Correcto. La mioglobina es una proteína de transporte que cumple una función de reserva de oxígeno, ya que tiene una afinidad muy alta por el oxígeno. También es correcto, sí, era más alta que la hemoglobina. La C, que es la incorrecta, dice, la reacción, ¿sí? No recuerdo ahora el nombre de este compuesto, ¿sí? Se va a degradar o se va a transformar en protones más bicarbonato, es catalizada por la anhidrasa carbónica, ¿sí? Esto es incorrecto porque la anhidrasa carbónica lo que hace es transformar o catalizar el proceso desde el dióxido de carbono, ¿sí? Va a transformar el dióxido de carbono en este compuesto. Entonces, por eso sería incorrecto. D. La hemoglobina tiene una curva de saturación sigmoidea, la cual se desplaza hacia la derecha por el aumento de protones en plasma. Esto era disminución del pH, entonces se desplazaba hacia la derecha. Y para odontología, una molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Esto es correcto porque se iba uniendo, ¿sí? al grupo hemo que tenía el hierro, y para cada grupo hemo se podía adherir una molécula de oxígeno. ¿Dudas? Ahora vamos a la 7, que es la que generó un poco de dudas, ¿sí?
Esta parte no está detallada en sus cuadernillos y en sus apuntes, entonces como que cuesta un poquito más analizarla porque no está específica, pero pueden llegar a preguntar. Entonces dice, la hemoglobina fetal tiene menor afinidad por el oxígeno. Eso es incorrecto porque en realidad al ser, porque va a ser, el fetal va a ser directamente al feto que se va a encontrar todavía dentro de la madre. Entonces, al encontrarse dentro de la madre y al ser un cuerpo pequeño y que está todavía regulando sus gastos de oxígeno y de dióxido de carbono, tienen una mayor afinidad al oxígeno. Es decir, necesitan mayor cantidad de oxígeno. Por eso, la que sería correcta sería la B. Porque después nos menciona que la mioglobina tiene igual afinidad, tampoco va a tener mayor afinidad la mioglobina. Y nada es correcto, la correcta sería la B, ¿sí? Donde la hemoglobina y la mioglobina van a tener mayor afinidad por el oxígeno. No sé si eso había sido la duda por lo que no estaba en el cuadernillo. Bien, bueno, cuando terminemos ahora les mando entonces una breve resumen de esto para que lo tengan en cuenta. La pregunta 8 dice, marque la opción correcta sobre cuál es la primera respuesta del organismo frente a un descenso del pH sanguíneo. Sí, si nosotros recordamos, cuando regulamos o vimos la regulación del proceso de respiración, teníamos 3 quimiorreceptores. A la disminución de la presión parcial de oxígeno, al aumento de la presión parcial de oxígeno o al descenso del pH. Entonces, ¿cuál era la respuesta a estos cambios? Era la hiperventilación. Esa era la solución en cualquiera de estos cambios. Si fueran detectados, se generarían las respuestas con los quimiorreceptores. Entonces, era la hiperventilación. Cuando vamos a las opciones, nos dice A, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es lo que generamos, cuando producimos una hiperventilación. Al respirar más profundo y más seguido, se aumenta la frecuencia respiratoria. Disminuye la frecuencia respiratoria, es incorrecto. Aumenta la retención de bicarbonato en el riñón, es incorrecto. Y se produce una hipocalemia, que es la disminución del potasio en sangre. Tampoco es un mecanismo que hacemos inicialmente. Y como nada es correcto, también sería incorrecta porque sí hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Después se pueden generar otros procesos, pero en esta pregunta nos dice cuál es la primera respuesta. Si es lo primero que hace el organismo para balancear este descenso de pH. ¿Seguimos? Si no, me dicen. La 9 dice, la hemoglobina es el principal pigmento respiratorio de numerosos animales, incluso los humanos. ¿Cómo está formada? Entonces nos dice, cada molécula de hemoglobina se compone de 4 subunidades. Correcto. Cada subunidad está formado por un grupo hemo y una hemoglobina, que es la cadena polipéptica. También es correcto. Y cada grupo hemo es un anillo de porfirina con un átomo de cobre en el centro. Esto es incorrecto porque no era de cobre, era de hierro, ¿sí? Quien tenía cobre era la hemocianina. Entonces el D, solo A y B son correctas, era la correcta. Y E, todas son correctas para odontologías, no era correcta. La pregunta 10 dice, respecto del oxígeno transportado por la sangre, marque la opción incorrecta. Entonces, en la arteria aorta, la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Eso es correcto, ¿sí? Porque acaba de salir de los pulmones y solamente pasó por el corazón, lo que vimos en la primera pregunta. Es transportado en sangre principalmente como oxígeno disuelto. Eso es incorrecto porque sabemos que principalmente era el 0,3% del oxígeno se podía transportar disuelto.
La gran mayoría, o todo, casi todo, se va a transportar a través de la hemoglobina. C. La sangre de la arteria pulmonar tiene 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Si eso es correcto, porque esa sangre ya volvió de intercambiar el oxígeno a todas las células, a todos los tejidos, entonces lo que cuando retorna al corazón vuelve con la misma presión que tenían las células. Entonces la C es correcta. D. El oxígeno se libera a los tejidos cuando disminuye la presión parcial de oxígeno. Correcto, ¿sí? Porque estábamos en 100, cuando está en 100 milímetros de mercurio, lo que hace la hemoglobina es tomar el oxígeno y cuando disminuye, por ejemplo, frente a los tejidos, que es 40 milímetros de mercurio, los entrega o los libera. Y para odontología, el oxígeno difunde desde los capilares sistémicos hasta los tejidos. Entonces, correcto, porque ese sería de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Si no, cualquier cosa me dicen. La 11 dice, con respecto al aire ambiente que respiramos, marque la opción incorrecta. El gas predominante es el nitrógeno con el 78%. Correcto. Solo el 0,3% del aire ambiente está Profe, con... una duda. Diga. En el cuadernillo y en los apuntes dice 77%. Bien. Generalmente, si nos vamos según la bibliografía, puede tener 77,7. Entonces, no hay un valor exacto, varía entre 77 y 78. Es muy próximo el valor. Entonces, se considera como correcto. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? O sea, sé que en el cuadernillo es como muy puntual, pero se pueden aceptar ambos. La B dice, solo el 0,3% del aire ambiente está constituido por dióxido de carbono. Eso es incorrecto porque es un mayor porcentaje. El oxígeno representa el 21% del aire ambiente, correcto. Todos estos gases presentan una disminución de su presión parcial a medida que aumentamos de altura sobre el nivel del mar, correcto, porque son gases, todos a mayor altura disminuyen su presión parcial, y contienen aproximadamente un 1% de otros gases como el argón. También es correcto. Entonces, en la 11, la B sería la incorrecta. Hasta acá son iguales tanto en técnicos como odontología. Ahora vienen dos preguntas diferentes, pero tantos técnicos como odontos podrían responder las dos preguntas, porque es también parte de su bibliografía, pero en este práctico no estaba presentado. Entonces, la 12 para odontología, que les toman un poco más de biodiversidad, por eso le han agregado esta pregunta, dice, marque la opción correcta. A. Los peces poseen un sistema respiratorio denominado branquial. Hasta ahí está correcto. Constituidos por invaginaciones que se denominan branquias. Es correcto que se denominan branquias, pero no son invaginaciones, sino que son evaginaciones, porque eran hacia afuera. ¿Sí? Invaginaciones eran los pulmones, por ejemplo. Entonces, por esta sola letrita, esa se considera incorrecta, porque con una letra nos cambia todo el sentido de la oración. B. Los anélidos poseen respiración de tipo directa, ¿sí? Ya acá los anélidos van a tener una respiración a través de la piel, por eso no sería correcta. C. Los reptiles presentan sistema respiratorio pulmonar, correcto. Por ejemplo, serpientes, cocodrilos, salamandras, camaleones, etcétera. Para que nos demos una idea, las tortugas también son reptiles. Los anfibios dependen únicamente de sus pulmones para respirar. Esto es incorrecto porque los anfibios en estado adulto pueden respirar a través de la piel en algunos casos y cuando son juveniles, en muchos casos, como por ejemplo los sapos, van a tener branquias en el estadio de renacuajos. Entonces no sería correcto. Y E
el sistema respiratorio del ser humano es traqueal, incorrecto, porque es pulmonar. Y por último, para tecnicatura, la última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones enunciadas por el diafragma es incorrecta? Entonces, es un músculo estriado ubicado en la base del tórax, ¿correcto? Su actividad solamente está bajo el control voluntario y autonómico. Incorrecto, ¿sí? Porque voluntario sí, nosotros podemos inspirar o expirar voluntariamente, pero también va a tener un control involuntario. ¿Sí? Y vimos que tiene distintos tipos de controles, pero va a tener control involuntario que lo que nos permite es estar respirando y estar haciendo otras cosas, dormir, comer, hablar, etcétera, y no estar pensando en tengo que respirar. C. Su contracción determina la inspiración, ¿correcto? Su contracción determina una disminución de la presión pleural, ¿sí? Esto permite que ingrese el aire, y alveolar, haciendo que el aire entre desde la atmósfera, ¿sí? Entonces, al contraerse, lo que hace es que la presión de la caja torácica, la presión pleural y alveolar descienda, y eso permite el ingreso del aire y, por supuesto, del oxígeno. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado ahí suelto? Bien, entonces, perfecto, gracias, Ro.